Bien, mis queridos, antes de estudiar la palabra del Señor, ¿cómo vamos con el tiempo? Sí, tenemos un poquito de tiempo. Agradecidos al Señor por la presencia de los hermanos. Gracias por acompañarnos, por enviarnos sus saludos, por hacernos notorios. Puedes poner tu comentario, tu saludo, tu consulta. Y de esta forma lo hacemos un poquito más interactivo. Así que, mi querido, abre tu Biblia por favor en el libro de los Salmos en el capítulo 23. El Salmo 23. El primer verso de este precioso salmo nos dice la verdad central. Ahí tenemos el tema principal. Cuando un predicador eh, prepara un sermón, debe tener fija en su mente qué es lo que quiere decir. Y lo que quiere decir en los siguientes 30, 40, 45 minutos, en mi caso, debe resumirse la primera frase en su propuesta, en su proposición o su tema que quiere tratar. El primer verso de este precioso salmo nos dice que Jehová es mi pastor. Adonai Roy lo exar, dice el texto hebreo. Si abres tu Biblia en el Salmo 23, estaremos considerando el salmo más conocido de la humanidad, el más leído, el más memorizado y publicado por todos. Es un salmo de promesas, de riquezas, de bendición tremendas. Y quiero que animarte en cuanto en este salmo, cuando pases por esos momentos que son difíciles. Este salmo tiene que ser un tiempo, un salmo de bendición, de confort, de ánimo en tu vida. Este salmo ha sido el consuelo de ancianos y también de jóvenes. Tengo un lindo testimonio basado en el libro de los Salmos de mi esposa Claudia. Cuando ella estaba pequeña, encontró en El Salvador con un conflicto. Los militares con el pueblo se cruzaron en el centro a disparos y lamentablemente mi esposa y mi suegra, nuestra hermana Ana, quedó en mitad de esa balacera y lograron por la soberanía, la providencia divina, entrar a una farmacia, y cuando ellos entran a una farmacia y bajan las cortinas metálicas, casi quedaron estampados las balaceras detrás en su espalda, pegando justamente en el metal. No sé cuántas horas pasaron. Mi esposa era pequeña, mi suegra con mucho temor, y lo único que les mantuvo en cordura mental fue repetir este salmo de promesa. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sin duda alguna este salmo es repetido por ancianos, por jóvenes, por ricos, por pobres. Es un salmo que conocemos. Este salmo se atribuye a David, quien comenzó su vida siendo un sencillo pastor, pero por su fidelidad y entrega terminó siendo sin duda alguna el gran rey de Israel, del cual Dios dijo lo siguiente: que no hay otro hombre que tenga el corazón como el que tiene David, el corazón conforme, su corazón conforme al corazón de Dios. David fue poeta, músico, y cuando compuso este salmo, este canto, puso su corazón, sus convicciones, su pasión en ello, obviamente bajo la dirección del Espíritu Santo. El príncipe de los predicadores, conocido como Spurgeon, Charles o Carlos Spurgeon, él decía lo siguiente acerca de este salmo, del Salmo 23. El Salmo 23, decía Spurgeon, es la perla de los salmos y sin duda alguna uno de los salmos más conocidos de toda la Biblia, usado en todo lugar. Por años, por muchos años, he utilizado este salmo principalmente para dar ánimo, consuelo en momentos difíciles. En especial, también pido este salmo, lo he compartido en situaciones difíciles. Por lo general, es el salmo que comparto cuando estamos en un servicio memorial, estamos despidiendo los restos de alguien. Normalmente comparto este salmo. Solamente como a mirada de reflexión, porque no vamos a estudiar el Salmo 23. Hay una serie que he predicado, usted la puede buscar en el canal de YouTube, y se dejé Australia, ahí usted encontrará el Salmo 23, pero solamente para reflexionar un poquito y darte, en este caso, ánimo en la palabra del Señor. Al mirar el Salmo puedo hacer tres observaciones importantes. La primera de ellas, quiero que observes la figura del pastor. En segundo lugar, quiero que observemos juntos la figura de la oveja.
Y en tercer lugar, que miremos juntos la figura del rebaño. Tres conceptos importantes: la figura del pastor, la figura de la oveja y sin duda alguna también la figura del rebaño, ya que estos tres conceptos, mirando panorámicamente el Salmo 23, nos dan a nosotros consuelo, ánimo, fortaleza. Si este es un salmo, la perla de los salmos, grandes verdades podemos encontrar en él. Y al mirar en primer lugar lo que le llama, lo que le he puesto, la figura del pastor, David es un cantautor. A él le debemos mucho los salmos del Salterio. Dios se agrada, sin duda alguna, de la alabanza de su pueblo. De hecho, el himnario principal, aquí podemos observar, podemos ver que aquí el libro principal de la Biblia o el volumen mayor es un himnario. Por lo tanto, Dios le interesa la adoración de su pueblo. ¿Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana? Dios dice en Juan capítulo 4, verso 24, que Dios es espíritu y que busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El difunto predicador A.W. Tozer, predicador muy interesante, libros muy profundos en lo que es la vida espiritual. Él tiene un libro que se titula La joya perdida de la adoración, porque hemos confundido la adoración con rituales, con formas, con el tipo de cántico y nos olvidamos de lo más importante, que la oración debe ser en espíritu y en verdad. En espíritu porque no está sujeta a rituales, no está sujeta a formalismo. Por muchos años nosotros dijimos la única forma de adorar a Dios es con himnos y le llamábamos los himnos sacrosantos. Luego vinieron los coros, las alabanzas y algunos no estuvieron de acuerdo. Recuerdo cuando cantábamos y los creyentes tenían que ir con su himnario a la iglesia. Biblia y himnario bajo el brazo era símbolo de espiritualidad de un creyente. Cuando comenzamos a utilizar el retroproyector, overhead projector que se le llama, y comenzamos a insertar los himnos en proyección, la mayoría dijo ese es un cambio que no es bíblico, que no es correcto y se reaccionó mal porque estábamos acostumbrados que el 165, el 400 teníamos que abrirlo y cantarlo. Vinieron los cambios, vino después los proyectores, la tecnología y a veces creemos que la adoración tiene que ser de esta forma. Creo que la verdadera adoración es de un corazón que se derrama delante de Dios. Les decía en nuestro estudio anterior o el viernes pasado que la adoración es reconocer lo que Dios es y la alabanza es reconocer lo que Dios hace por nosotros. Ahora es interesante que a través de este salmo podemos ver nosotros ese corazón que se derrama delante de Dios en reconocimiento y en adoración. David como cantautor y los libros de los salmos como un himnario, a Dios le importa mucho su adoración. En el libro de Apocalipsis vemos que el Cordero es alabado y existe el libro de Apocalipsis. En sus 22 capítulos es un libro que continuamente, a pesar de que describe juicios, castigos sobre esta tierra, es un libro que continuamente está reconociendo la adoración. Y tenemos nosotros un cántico que nos gusta mucho con sonido andino. Grande y maravillosas son tus obras, que es un cántico de Moisés que se canta durante el tiempo de la tribulación al final. Cuando ya se preparan los reinos, ya se prepara la tierra para la revelación, para el retorno de Cristo en la tierra. Ahora, ¿por qué hablamos de la figura del pastor en el Salmo 23? Entre las figuras que se describen a Dios en el libro de los Salmos se encuentra como escudo, como roca, rey, refugio, fortaleza, libertador, protector, proveedor, el omnipotente y muchos títulos que se combinan con la palabra Jehová aparecen en el libro de los Salmos, pero sin duda alguna, cuando David escribe Jehová es mi pastor, él lo está diciendo con conocimiento de causa, como se dice. ¿Por qué razón? Porque David gran parte de su vida fue un pastor. David sabe lo que escribe, ya que por muchos años él fue un pastor. Y quiero que observes en esta figura del pastor algo interesante. En primer lugar, la persona del pastor. ¿Quién es la persona del pastor en el Antiguo Testamento? ¿Cómo comienza el Salmo 23? El Salmo 23 comienza, Jehová es mi pastor, y quiero que nos detengamos acá. En la persona del pastor se revela acá como Jehová. El nombre Jehová se le da a... Tú sabes que la palabra Jehová, el significado de Jehová es yo soy el que soy.
En otras palabras, el que subsiste en sí mismo, que no depende de nada o de nadie para ser lo que es. Dios no necesita la creación, Dios no necesita a los seres angelicales, Dios no necesita al hombre para ser lo que Él es. Él es lo que Él es. ¿Por qué? Porque Él es Jehová. Yo soy el que soy. Y este título guarda mucha relación con la nación de Israel. Es el nombre por el cual Dios se reveló a la nación de Israel. Es el nombre por el cual la nación de Israel avanzaba en el mundo dando testimonio, siendo luz. Las naciones debían convertirse al Dios de Israel. ¿Quién era el Dios de Israel? Jehová. Es por eso que Dios le llama a la nación de Israel: vosotros sois mis testigos. Y el nombre Jehová aparece en el Antiguo Testamento 6.823 veces. Es decir, que es de gran importancia. Ahora, el nombre Jehová se escribe con 4 consonantes, no con vocales. Se le llama el tetragramatón. Es una Y, una H, una W y una H. Y fue escrito así porque era el nombre en que los hebreos no pronunciaban. De hecho, tú sabes que los copistas, los escribas, cuando copiaban los documentos a nuevos documentos de la palabra de Dios y se encontraban con la palabra Jehová, ellos hacían todo un ritual de purificación para tomar la palabra Jehová. Como son 4 consonantes, su sonido no es conocido. No sabemos cuál es la traducción tampoco correcta. Reina Valera 1960, la versión que nosotros utilizamos, utiliza la palabra Jehová. Otros utilizan la palabra Yahweh, Yahvé, etc. Pero Jehová es el nombre por el cual Dios se revela a la nación de Israel. Para los hebreos, este título era demasiado sagrado para ser pronunciado en su original. Es por eso que ellos insertaron en este tetragramatón, en estas 4 consonantes, ellos utilizaron las vocales de la palabra Adonai, saliendo la composición o la frase Jehová, Yahweh o Yahvé que nosotros conocemos. Ahora, la persona del pastor, David dice Jehová. Ahora, ¿quién es Jehová? Para la nación de Israel es el Dios que en primer lugar se reveló a Moisés. Nosotros lo sabemos porque tenemos Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, que le llamamos el Pentateuco. Ahora, Dios se revela en Éxodo capítulo 3, verso 14 a Moisés y le dice: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado. Por primera vez se da a conocer ese nombre a Moisés. Moisés sería el que escribiría el libro, el Pentateuco. Por lo tanto, desde Génesis vemos que Dios, ese Jehová, ese Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que encontramos ahí, Baraj Elohim, Adonai. Encontramos en el Génesis capítulo 1, vemos que ese Elohim que se revela, ese que crea el mundo, es Jehová, el que Dios llamó y se reveló a Moisés. Es el Dios del pacto de la nación de Israel. Recuerda Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno es el Yahvé Israel, en el cual Dios se revela a la nación de Israel como el único Dios verdadero. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, Dios le dice al verso 15 de Éxodo a Moisés: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordarán por todos los siglos. ¿Por qué? Porque Jehová es el Dios por el cual, es el nombre por el cual Dios se reveló a Moisés. Es el Dios del pacto por el cual Dios entró en relación con la nación de Israel. Y sin duda alguna, cada vez que un hebreo leía la palabra Jehová, recordaba la obra protectora, la obra soberana en el cual Dios liberó a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto. En Éxodo capítulo 6, verso 6 dice el texto: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Aquí encontramos que es Jehová de los ejércitos. Para los hebreos, por lo tanto, Jehová es lo que es aquel libertador que libertó a la nación de Israel de la esclavitud con mano poderosa del poder de Faraón, el que proveyó para ellos en el desierto, el protector de Israel. David escribe en un tiempo de necesidad, cuando es perseguido por Saúl, y él tiene esta paz, porque él sabe que Jehová
del pasado, el Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, cuida de él, sin duda alguna. Si David pudo componer este salmo en momentos tan difíciles, recordemos que este salmo va describiendo la confianza, la dependencia que debemos tener en los momentos difíciles en Dios. Dejémonos ministrar por este Salmo 23. Cuando se sienta desanimado, cuando tengas luchas, cuando tengas dificultades, vuelve a este precioso Salmo 23. En él encontramos descanso, defensa, protección. Paralelamente, ¿recuerdas el Salmo capítulo 46? Dios es nuestro amparo, ¿qué más? Nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, dice, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Queridos, Salmo 23, Salmo 46 son salmos que debemos, primero, memorizar. ¿Por qué memorizar? Porque la lucha espiritual, la victoria y la derrota está en nuestra mente. No están en nuestro vehículo, en nuestra carne, sino que está en nuestra mente. Es ahí donde luchamos, es ahí donde debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a sujetar nuestras mentes a la palabra de Dios y confiar, queridos, hoy más que nunca. ¿Cuántos están atemorizados, que hay conspiración, que hay tanta situación, que hay gente que nos quiere controlar, queridos? Satanás siempre ha controlado el mundo. Primera de Juan dice que el mundo entero está bajo ¿qué? El control, durmiendo bajo el maligno. Pero nosotros los hijos de Dios sabemos que tenemos otra confianza y nada nos va a ocurrir si Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Salmo capítulo 46, verso 2 dice lo siguiente: por tanto, si tú crees que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestro auxilio en la tribulación, el texto dice, por tanto, no temeremos. El temor en nosotros produce la incapacidad de movernos, nos miramos a nosotros mismos en nuestras emociones y confiamos en nuestros recursos. Y al hacer esto, bajamos el escudo de la fe. Y al bajar el escudo de la fe, somos blanco, directo y certero de las artimañas de Satanás para confundirnos. Es por eso que el Señor enfatizó en el Nuevo Testamento: no temáis, no temáis, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida, ocurra lo que ocurra, se prepare lo que se prepare. Queridos, muchos viven con la incertidumbre de la Agenda 2030 y de lo que el control mundial que habrá. Queridos, nada va a ocurrir si no el Dios del cielo no lo permite. Él es el que mueve los tiempos, quita y pone reyes. Salmo capítulo 2 dice que los hombres se amontonan y dicen: vamos a romper nuestras ligaduras con Dios. De hecho, ya lo estamos viendo, pero aún no es el fin, porque antes que todo esto acontezca, el Señor prometió: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por lo tanto, ¿qué nos queda hacer? Confiar en el Señor, mirar hacia el cielo, seguir siendo luz, seguir siendo testimonio, confiando, y hoy más que nunca compartir con otros la confianza que tenemos. En Primera Tesalonicenses, quiero que mires este texto, lo encontramos varias veces repetido, pero viene a mi mente Primera Tesalonicenses, quiero leerles ahí en el capítulo 1, dice el verso final. Primera Tesalonicenses en el capítulo 1, verso 10, esperando de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. ¿Lo estás esperando? Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y mira lo que dice: ¿quién nos libra de la ira venidera? ¿Quién nos libra de la ira venidera? Capítulo 5. Verso 9 de Primera Tesalonicenses: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que el Señor ha prometido, no quise leer Apocalipsis capítulo 3, verso 10, que lo mencioné el domingo anterior. He citado estos tres textos para decirte que antes de que comience
todos los juicios en esta tierra, ese tiempo de tribulación, los creyentes, la iglesia, ya no estaremos en el escenario de esta tierra. Esa es mi convicción a la luz del consejo de la palabra de Dios, y esa es la esperanza que tenemos como hijos de Dios. Este domingo vamos a hablar de aquel acontecimiento que va a ocurrir, que es sin ninguna señal previa. Es por eso que es inminente. Y no son señales, sino que son sonidos los que los creyentes oiremos, con voz de mando, con voz de trompeta, y con voz de mando, con voz de trompeta y con voz de arcángel. El Señor va a venir hasta las nubes y nosotros seremos transformados y saldremos del escenario de esta tierra para dejar atrás para siempre toda limitación, todo lo que ha de venir sobre esta tierra, porque al estudiar las Escrituras vienen sin duda alguna tiempos difíciles. ¿Sabes que serían tiempos tan difíciles que el Señor Jesucristo dice que si fuese posible, no es que lo es un lenguaje hiperbólico, dice que va a ser tanto engaño, tanta maldad, pero este engaño tiene que ver no solamente con vencer hacia un sistema, vacunarte o no vacunarte, tiene que ver con un sistema de engaño que dejes de confiar, que dejes, mejor dicho, no solamente de confiar, que dejes de creer. Porque los que abrazan el sistema satánico, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, verso 8, son aquellos que nunca fueron parte de los elegidos del pueblo del Señor. Apocalipsis 13, 8 dice, y le adoraron. Se identificaron con la bestia y el falso profeta y le adoraron todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida. En otras palabras, todos los que no eran creyentes. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios ya tenemos el sello en nuestras vidas. Efesios capítulo 1, versículo 13. Volviendo entonces a la figura del pastor, se me está yendo el tiempo y en una reflexión por otro camino. Hemos dicho entonces que al hablar del Salmo 23 estamos hablando de la figura del pastor. ¿Quién es la figura del pastor? Jehová, la persona del pastor. Vemos acá que es Jehová, es el Dios por el cual se reveló a Moisés, es el Dios del pacto de la nación de Israel, es el Dios de la liberación de la nación de Israel, es nuestro refugio, nuestra esperanza. Y mira, no simplemente vemos acá la persona del pastor, sino que también podemos decir la permanencia, la trascendencia del pastor. Presta atención. Siguiente palabra en el libro de los Salmos, capítulo 23. Jehová, el nombre impronunciable para los hebreos. Jehová, ¿qué dice? Es. No es el poderoso del pasado, sino que es el poderoso del presente, presente continuo. Describe la actitud constante de Dios para con su pueblo. No simplemente lo que está diciendo David. Jehová no solamente es el poderoso en batallas del pasado, no simplemente es el Dios libertador del pasado, no simplemente es el Dios por el cual Dios se reveló a la nación de Israel. En la experiencia de David, él no ve a Dios como el poderoso, él ve al Dios como el poderoso en batallas, no del pasado, sino del presente. No nos olvidemos que nuestro Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jehová es hoy el mismo del pasado. En el momento difícil, en la hora de necesidad, Él está ahí. Es el poderoso, el valiente, el protector, la fortaleza de su pueblo. Dios no ha cambiado. Santiago capítulo 1, verso 17 dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Él no se cambia, no se inmuta, no envejece. No está sujeto a capricho, no es hombre para que se arrepienta. Por eso la palabra del Señor nos dice que no hay mudanza ni sombra de variación. No está sujeto a capricho ni deterioro. Si Él lo dijo, lo cumplirá. Queridos, Dios no está obligado a hacer promesas y cuando Dios hace una promesa, se obliga a cumplirla porque su nombre, la honra de su nombre está de por medio. Salmo capítulo 34, verso 19 dice lo siguiente. Salmo capítulo 34, y te animo que lo anotes, verso 19. Dice lo siguiente: muchas son las aflicciones del justo. Y es cierto. Hoy tenemos una gran aflicción que ha tardado, se ha extendido por más de un año, año y medio. No sabemos cuánto tiempo más y muchos están en incertidumbre. Y es lamentable que muchos seres queridos, familiares, amigos,
Tengo un querido amigo que lamentablemente en un lapso de 3 días murió su madre y luego murió su padre, murió su padre y luego su madre. Qué triste, qué lamentable. Hay dolor, hay sufrimiento. Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo. Mira el cambio, pero de todas ellas le librará Jehová. No siempre Dios me saca. A veces nosotros pedimos, Señor, dame alas como paloma para volar y escapar del problema. No, Dios no nos da alas como paloma para salir del problema. Dios nos da alas de águila para saber volar sobre todo los problemas. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña que debemos mantener nuestra mente confiada, no entrando en ansiedad. ¿Recuerdas el tema anterior? Cuando dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones con toda oración, ruego y súplica, con acción de gracias. ¿Por qué? Porque confiamos en un Dios que nos ha dicho, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y cuando Dios no me toma y me saca, me da la fortaleza para permanecer firme en medio de la dificultad. ¿Recuerdas que Pablo dice que ninguna tentación es sobrehumana? Y que poderoso es Dios para darnos la fortaleza y la salida, pero cuidado. Nunca diga, yo sé que es una prueba más, lo voy a enfrentar. El que piense estar firme, mire que no caiga. Quiero terminar mi reflexión del primer punto porque ya se me fue el tiempo. Hemos dicho que en este salmo vemos 3 conceptos. Vemos la persona del pastor, vemos al rebaño, vemos a la imagen de la oveja y vemos la imagen del rebaño. Hemos visto la persona del pastor, Jehová es su persona. Hemos visto su permanencia, es, no fue, sino que es, sigue siendo y será, porque Él no cambia. Y por último, la posesión del pastor. Tercera palabrita en el Salmo. Jehová es, ¿qué cosa? Sentido de pertenencia, mi pastor. David pudo haber escrito y decir, Jehová es el pastor nuestro, Jehová es vuestro pastor, Jehová es el pastor de la nación de Israel. Pero mira el sentido de pertenencia o de posesión. Jehová es ¿qué cosa? Mi pastor. David dice mío. Esto nos habla de cercanía, esto nos habla de comunión, esto nos habla de relación interna, de conocimiento y también confianza. ¿Recuerdas que nuestro Señor Jesucristo dijo, separados de quién? De mí, nada podéis hacer? Escúchame bien. El cristianismo es un asunto de relación personal y no una religión. Yo debo poseer al pastor y el pastor debe poseerme a mí. Debemos tener intimidad con él. No es asunto de asistir a una iglesia, de hacer cosas, estar seguros de lo que estamos haciendo. Usted se puede bautizar, repetir la oración del pecador 100 veces o más, pero no tener esa comunión. Pero el que tiene esa comunión puede repetir las palabras del himnólogo. Ya pertenezco a Cristo. Cristo pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, sino también por la eternidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Eres tú esa ovejita con esa relación personal con el pastor? Vemos aquí la persona del pastor, vemos la permanencia del pastor, pero vemos la posesión del pastor, esa relación personal. Esto nos lleva a considerar, si tú miras conmigo en Juan capítulo 10, verso 27, esto nos lleva a considerar algo interesante. Primero, tengo que hacer esta pregunta. ¿Es usted una oveja del redil, del buen pastor? ¿Eres tú una oveja? Porque déjame decirte algo. Todos nosotros somos ovejas. El asunto está acá. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Es usted una oveja del redil del buen pastor? No le pregunto si tiene una religión o si asiste a alguna iglesia o no, sino que está seguro de ser una oveja del buen pastor, porque mira lo que dice el texto. Las ovejas del buen pastor deben conocer la voz de Dios, deben distinguir su voz. ¿Estás escuchando la voz de Dios frecuentemente? Tenemos un llamado reiterativo en las Escrituras. Si hoy oyereis mi voz, queridos,
¿Estás siguiendo un devocional? ¿Estás leyendo la palabra de Dios diariamente? Si no lo estás haciendo, no estás oyendo la voz del buen pastor. Debemos tener en nuestro corazón esa disposición. Es por eso que la Escritura dice, si hoy oyereis su voz, y cuando uno oye la voz de Dios, Dios dice, no endurezcáis más vuestro corazón. ¿Cómo sería endurecer el corazón? No importar lo que dice, te entra y sale. No obedecer, no estar dispuesto, no discernir la voz de Dios. Cuando Dios te está hablando, debemos conocer la voz de Dios, saber distinguir su voz. Debemos obedecer la voz de Dios. Sin duda alguna, este es otro llamado frecuente en las Escrituras, a obedecer la voz de Dios. Escúchame bien, obediencia trae consigo bendición. Desobediencia trae consigo castigo. No podemos clamar a Dios por ayuda si no estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos pide que hagamos. No debemos confundir romanticismo con el verdadero amor al Señor, porque muchos tienen una relación mística con el Señor, muy espiritualoide, poco práctica. Jesús dice así, si me amas, guarda mis enseñanzas, mis mandamientos. Jesús aquí se está refiriendo a sus enseñanzas, sus instrucciones. Tal como lo dijo a sus discípulos, enseñen que guarden todas las cosas que os he mandado.